Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este video vamos a estar resolviendo un ejercicio de polipasto más. Por aquí tenemos un mecanismo de polipasto que se nos muestra en pantalla, en el cual una persona está aplicando una fuerza en un extremo de una de las cuerdas que lo conforma. Inicialmente, para este ejercicio propuesto vamos a identificar qué tipo de mecanismo de polipasto. En vista del tipo de conformación que tiene un mecanismo de polipasto, en el cual posee solamente una sola polea fija, la cual sería esta de aquí, y posee varias poleas móviles, vamos a identificar de manera inmediata nosotros que poseemos un mecanismo de polipasto exponencial debido a esa configuración. Por lo tanto, de entrada pues lo identificamos. Posteriormente, una vez que identificamos el tipo de mecanismo de polipasto con el cual vamos a estar trabajando, vamos a proceder nosotros a identificar la carga distribuida dentro del mecanismo de polipasto. De entrada, identificando nosotros que en una de las poleas se está aplicando una fuerza, que es esta de aquí, bueno, está aplicando una resistencia, una carga que está soportada sobre esa última polea móvil. Vamos a identificar cómo es que se está distribuyendo la carga. De entrada, yo sabía que por cada polea móvil existente se va a estar distribuyendo la carga en dos tensiones diferentes. Entonces vamos a identificarlas con colores diferentes. Yo sé que esta carga que está soportada en esta última armadura de la última polea móvil va a tensionarse este lado de esta cuerda. De igual manera vamos a tener una segunda tensión que va a estar en este otro extremo de la cuerda. Como vemos, pues este tipo de mecanismo de polipasto posee la misma cantidad de poleas móviles como de cuerdas que lo conforman, por lo cual se le conoce como polipasto exponencial. Pero no es el único motivo, sino que debido a que este tipo de mecanismo de polipasto va haciendo la disminución de la fuerza de manera exponencial en una relación que veremos a continuación. Una vez checando la distribución de la carga, yo sé que la mitad de la carga soportada sobre esta última polea móvil se va a estar distribuyendo en dos tensiones, la cual la mitad de la carga va a estar siendo soportada por este extremo de la cuerda, el cual nos va a ayudar esta superficie fija a estarlo soportando, mientras que la otra mitad se va a ir soportando sobre la siguiente polea móvil. Por lo tanto, si nosotros tenemos una carga aquí con un peso, bueno, una masa equivalente a 100 kilogramos, 25 kilogramos, 50 kilogramos, perdón, van a estar siendo soportados sobre este extremo de la cuerda, mientras que los otros 50 kilogramos van a irse sobre cargos de la siguiente polea móvil. Ahora, en la siguiente polea móvil, bueno, primero identifiquemos que aquí vamos a tener nosotros lo que es la tensión número 1, mientras que en el otro lado vamos a tener nosotros lo que es la tensión número 2. Ahora sí, vamos a identificar las siguientes poleas que tienen otra distribución de carga. Vamos a proceder con la siguiente polea móvil. Si yo sé que ya 50 kilogramos están siendo soportados por la siguiente polea móvil, voy a saber que en este extremo de esta cuerda se va a estar soportando una tensión que va a ser equivalente a la mitad de la carga atribuida a esta polea móvil, mientras que la otra mitad de esa carga atribuida va a estar siendo soportada en ese otro extremo. Por lo tanto, si aquí van 50 kilogramos, 50 kilogramos se va a dividir en dos tensiones. 25 kilogramos van a ir para acá, mientras que los otros 25 kilogramos se van a cargar sobre la siguiente polea móvil. Identificamos eso de manera rápida y vamos a tener que aquí tenemos la tensión número 3 y en este otro lado tenemos nosotros lo que es la tensión número 4.
Ahora, por consiguiente, la siguiente polea móvil también va a distribuir su propia carga atribuida entre dos tensiones, las cuales vamos a identificar nosotros porque en este extremo se va a estar atribuyendo, se va a estar distribuyendo 25, la mitad de 25 kilogramos, que serán 12.5 kilogramos, van a ir siendo soportados por este extremo de la cuerda sobre la superficie, mientras que los otros 12.5 kilogramos van a estar siendo soportados en este otro extremo de la cuerda, que es donde vamos a tener que aplicar nosotros la fuerza para poder soportar esa carga. Por lo tanto, de manera rápida podemos deducir que para este tipo de mecanismo de polipasto, en el cual aquí tenemos la tensión número 5 y acá la tensión número 6, esa tensión número 6 va a ser equivalente a solamente estar levantando o aplicando una fuerza de 12.5 kilogramos para una masa que vamos a levantar que tenga 100 kilogramos en ese extremo de la primer polea móvil. Para poder corroborar nosotros que efectivamente este análisis de distribución de carga es correcto, vamos a proceder a proponer nosotros un enunciado que nos proponga levantar una carga con esa masa. Muy bien, entonces, checando la distribución de carga, nos dice que aproximadamente en ese extremo deberíamos estar aplicando una fuerza equivalente a 12.5 kilogramos. Para poder verificar que esto es una realidad, debemos nosotros inicialmente proponer nuestros datos para el enunciado, los cuales vamos a estar colocando a continuación. Una vez que yo sé que este tipo de mecanismo de polipasto debido a la configuración es polipasto exponencial, yo voy a conocer cómo es la distribución de carga para este tipo de mecanismo, así como cómo se va atribuyendo la disminución de fuerza aplicada. Por lo tanto, yo voy a tener que para un mecanismo de polipasto exponencial ya teníamos propuesto una fórmula que nos decía que la potencia iba a ser a disminuir o dividir la fuerza entre dividir la resistencia entre 2 elevado a la n, el cual eran las dos tensiones atribuidas a cada una de las poleas móviles, y n era el exponencial equivalente a la cantidad de poleas móviles que posea el mecanismo. Pero ¿por qué era de esta manera? Bueno, porque por ejemplo en este caso yo poseo 6 tensiones diferentes, las cuales son atribuidas a 3 poleas móviles. En cada uno de los casos yo voy a estar dividiendo la tensión. Entonces en el primer caso, la primer polea móvil va a estar distribuyendo su carga entre 2 tensiones, lo cual significa que si yo tengo una carga equivalente a 100 kilogramos, lo va a dividir a la mitad, y una vez que vayamos hacia la siguiente polea móvil, eso mismo lo va a estar dividiendo a la mitad, y por consiguiente en la última polea móvil lo que ya tengamos lo va a estar dividiendo a la mitad. Entonces tenemos que se divide entre 2 tensiones diferentes. La manera en la que se va realizando esa división es lo mismo que si nosotros tengamos, por ejemplo, un número propuesto. Vamos a poder colocar, por ejemplo, el número 8. Si yo el número 8 lo divido entre 2, y después a eso, número 4 lo divido entre 2, y después eso otro lo divido entre 2, me va a dar ese resultado. O lo que es lo mismo, representar esta misma división, la operación contraria, para checar cómo es la disminución o el aumento
específicamente la disminución distribuida de carga, dividirlo a la mitad de la mitad de la mitad, es lo mismo de decir que se divide a la 2 elevado a x cantidad de exponentes. 2 por 2, 4 por 2, 8. Significaría que en este caso estoy elevando la exponente a la 3, por lo tanto 8 dividido entre 2 elevado a la 3 me va a dar exactamente el mismo resultado, que sería 1. Por lo tanto, debido a que es la misma expresión y que la disminución de la carga se hace en relación a un número exponencial de esta manera, es que se le conoce como polipasto exponencial. Y si no, pues hagamos nosotros nuestra prueba con una calculadora en la cual pongamos 8 dividido entre 2 exponencial n, que en este caso sería un 3, y nos debería estar dando el resultado de 1. Y bueno, debido a que eso es la misma expresión, es que se le conoce como polipasto exponencial por cómo va haciendo la disminución de la carga. Ahora, proponiendo nosotros los datos para este mecanismo de polipasto, vamos a colocarlos por aquí a un lado, en el cual nosotros vamos a proponer que tenemos como datos que el mecanismo de polipasto de entrada conocemos que posee 1, 2, 3 poleas móviles. Entonces n, que es representativo de la cantidad de poleas móviles, va a ser igual a 3 poleas móviles. Si yo propongo que dentro del mecanismo de polipasto poseo una resistencia que voy a levantar para que el mecanismo entre en equilibrio, que posee una masa de 100 kilogramos y que necesito calcular cuál es la potencia o la fuerza necesaria que necesito aplicar para poder levantar esa carga, mi pregunta es, ¿cómo voy a conocer esa potencia? Bueno, de entrada, yo conozco o sé que necesito manejar las unidades o las magnitudes en su unidad básica, la cual para el peso es dada en newtons. En este caso, entonces, la resistencia tenemos que convertir los kilogramos a newton. Bueno, de entrada, pues yo debo de conocer que el newton se da en unidades de kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado, lo cual kilogramo es igual a la masa y metro sobre segundo al cuadrado es equivalente a la aceleración o la gravedad. Por lo tanto, debo multiplicar la masa por la gravedad para calcular el newton. Entonces, ¿cómo se realizaría eso? Bueno, yo ya poseo la masa, la gravedad es lo que necesito conocer. De manera general, se va a conocer que para cuestiones físicas, la gravedad en nuestro planeta Tierra va a ser conocido con un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. Por lo tanto, significa que nos atrae a esta cantidad de aceleración hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, para poder realizar la conversión de lo que es la resistencia a newton, tengo que multiplicar 100 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, para lo cual me va a quedar con unidad de newton. Realizando la operación de manera rápida, 100 por 9.81 me va a dar un resultado de 98.1 newtons. Por lo tanto, yo voy a tener que realizar la sustitución de valores dentro de la fórmula para el cálculo de los valores de polipasto de manera directa, puesto que lo que necesito conocer
es la potencia. En este caso, cuando me piden a mí conocer la magnitud de la potencia y no me dicen que voy a calcular la masa, debo calcularla en newton. Si me dijera que debo calcular la masa que debo aplicar en ese extremo del polipasto, debería de realizar de igual manera primero la conversión de kilogramos a newtons, de masa hacia peso, para posteriormente, una vez que calcule la potencia, volver a convertir eso hacia masa para concluir con el cálculo de mi ejercicio propuesto. Pero en este caso es la excepción. De manera directa vamos a tener que colocar nosotros los datos, para lo cual nos va a quedar lo siguiente. Yo voy a tener que, en este caso, la potencia va a ser igual a dividir la resistencia entre 2 elevado a la n, o lo que es lo mismo, realizando la sustitución de los valores 98.1 newtons dividido entre 2 elevado a la n, que para este caso específico n es equivalente a 3, por lo tanto va a disminuir esa potencia de tal manera, de forma exponencial, que nos va a resultar dos elevado a la 3, que sería 12.2625 newtons, haciéndolo de manera exponencial. Ahora, haciéndolo de manera directa por el análisis de distribución de carga, me dice que nosotros tenemos que dividir la potencia, que tenemos que calcular la potencia de tal manera que la resistencia, que el valor de la resistencia se divide primero entre 2, luego otra vez la resistencia se divide entre 2 y por último nuevamente la resistencia atribuida se divide entre 2. Esa es la forma en que se va realizando la distribución de la carga. Por lo tanto, yo voy a tener que la potencia va a ser igual a 98.1 newtons entre 2, lo cual me va a dar un resultado de 49.05 newtons, y como nuevamente eso lo debo dividir entre 2, me va a dar un resultado de 24.525 newtons. Y por último, eso también tengo que dividirlo entre 2, por lo tanto el último resultado que me va a dar para la distribución de la carga en este mecanismo de polipasto va a ser que vamos a tener nosotros aquí como resultado que la potencia va a ser igual a 12.2625 newtons, y como resultado pues nos quedaría esto de aquí. Cualquiera de los dos métodos, haciéndolo por el análisis directo de la distribución de la carga o haciéndolo por medio del análisis con las fórmulas, nos debe dar el mismo resultado. A final de cuentas es lo mismo, ir dividiendo a la mitad por cada polea móvil que poseamos, o ir dividiéndolo de manera exponencial, solamente realizando un quebrado o una división con el exponente equivalente de la cantidad de poleas móviles que poseamos en el mecanismo. Y bueno, esta sería la solución sencilla para un mecanismo de polipasto exponencial. Nos vemos para el siguiente video.